Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, jóvenes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, fuerte y claro. Muy amable, gracias. Buenas Ah, tardes, ingeniero. buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, mi estimado. Ok, vamos a continuar con la revisión, ¿no? De los convertidores AC/DC, que era lo que estábamos ya empezando a revisar el día de ayer, la clase anterior. Entonces, teníamos el primer circuito, ¿no? El primer inversor conocido como semipuente. Vamos a dar paso a sus compañeros. Ya, listo. Entonces estábamos empezando a revisar el inversor semipuente, ¿no? Habíamos ya entendido esta parte, ¿no? Del voltaje DC, que le dividíamos en dos partes, ¿no? Iguales, y con dos capacitores. Y del punto medio tomábamos la referencia donde íbamos a colocar la carga. Entonces ahí podríamos generar un voltaje positivo y un voltaje negativo. ¿Ya? Dependiendo de cómo le vamos switchando, vamos a ir colocando la carga o hacia el voltaje positivo o hacia el voltaje negativo. Ok. Este de aquí ya lo habíamos revisado. Ahora vamos a revisar el inversor puente H. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con el anterior? El circuito anterior era solamente esta parte de aquí, ¿no es cierto? Era el voltaje DC, los dos capacitores y los dos transistores. Ahora sumamos en paralelo un ramal más, ¿no? De dispositivos semiconductores. Y si ustedes, y si ustedes lo ven, es el circuito puente H que nosotros teníamos, el que lo conocíamos, ¿no? Anteriormente, ¿ya? Entonces ahora la carga ya no la vamos a conectar entre 0 y A, la vamos a conectar entre A y B, ¿ya? Entonces, con la incorporación de este nuevo ramal en paralelo, ¿sí? Entonces vamos a ver la forma de onda que vamos a obtener, ¿ya? Vamos, dice, analizar cuando el semiconductor, el A1 y el B2 están activos, ¿ya? Ese A1 y ese B1 son complementarios, ¿no? Entonces, mientras el uno está activo, el otro está desactivado. ¿Alguien más quiere ingresar? Ok. ¿Ya? Entonces aquí también es alternado, ¿no? Si nosotros vemos, la parte positiva vendría por acá, pasaría por el semiconductor A1, vendría la corriente a la carga, ¿sí? Polariza la carga de manera positiva, ¿ya? Regresa la corriente, viene a través del dispositivo semiconductor SB2 y retorna el negativo, ¿ya? En este caso no estaríamos tomándole como referencia el cero, lo que significa que estaríamos tomando como referencia el voltaje de C, ¿no? Entonces, en esta condición de SA1 activo, SB2 activo, lo que tenemos es un voltaje positivo, ¿ya? Un voltaje positivo.
Ahora vamos a tener el SA1 activo, el SB1 activo a la vez. ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo con eso? Si nosotros vemos, estamos cortocircuitando, ¿no? Estamos cortocircuitando esta parte de la carga. ¿Ya? Si estos dos están activados, los otros dos están desactivados, ¿sí? Entonces la carga está en paralelo a este puente, a este cortocircuito. Entonces la corriente en este momento va a ser cero. Corriente y voltaje, ¿no? Va a ser cero. ¿Ya? No sé si estamos prestando la atención. Aquí estamos conectados el A1 con el B1. En ese caso tenemos un voltaje positivo. ¿Ya? Ahora conecto el A1 con el B1. ¿Ya? Y si ustedes ven, aquí se formaría un puente. ¿Sí? Esta parte de aquí sería un solo puente. Y en este puente está paralelamente la carga. Entonces, como aquí no hay voltaje, porque es un contacto cerrado, un cable o una pista, ¿ya? No hay voltaje. Y en el otro lado, en paralelo, estaría la carga. ¿Por qué? Porque el SA2 y el SB2 están abiertos. Entonces, no hay manera de que por aquí circule corriente. Entonces, prácticamente la carga está en paralelo a este circuito cerrado, a este corto. Entonces tengo un voltaje cero momentáneo, ¿no? Eso con SA1 y SB1 activados. Ahora voy a activar a la inversa, ¿no? El SA2. A ver, ¿dónde estamos? SA1 y SB1 cero. ¿Ya? En paralelo con el otro. Está en paralelo con el otro, ¿no? Ahora el puente está acá, ¿sí? El puente está acá y la carga sigue en paralelo, ¿no? Entonces también se mantiene el cero, ¿ya? Ahora en la siguiente condición, ahora activo, ¿no? El SA2 y el SB1. En este caso vamos viendo, ¿no? Vamos viendo la parte de la carga, la parte de arriba, y le seguimos el camino, viene hasta A. Y de A pasa a través del A2 que está activado y viene al negativo. Entonces estoy colocando un voltaje negativo ahora a la carga. ¿Ya? Y el retorno lo hace a través de SB1 al positivo. ¿Ya? Entonces aquí tengo un voltaje negativo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que se hace? El SA1 está abierto, el SB1 está cerrado. Aquí se mantiene igual, ¿sí? Se mantienen las mismas condiciones y sigue el voltaje en negativo. ¿Ya? Sí estamos, ¿no? Es el mismo caso. Luego se mantiene otra vez el puente acá arriba. El puente entre SA1 y SB1 nuevamente se hace corto, se hace puente y en paralelo está la carga y volvemos a tener el voltaje cero. Entonces, a diferencia del circuito anterior, ¿no? En que conmutaban, ¿se acuerdan del convertidor de CDC tipo puente? Conmutaban en cruz, ¿no? Conmutaban en cruz, ¿ya? Y en cruz en el otro sentido, permitiendo que gire el motor en un sentido o en otro. Ahora vamos a tener dos estados más, el cruz y el puente y el cruz, el puente y el cruz, ¿sí? Entonces ahí se va generando esta señal que ya no pasa bruscamente desde un voltaje positivo a un voltaje negativo. Ahora pasa del voltaje positivo a cero por un cierto tiempo y de cero pasa a un voltaje negativo. Entonces cada vez vamos suavizando más la forma de onda, ¿no? De la señal de voltaje. Ya, eso nos permite la conmutación de estos dispositivos semiconductores en esta configuración tipo puente, ¿no? Acá vamos a ver que tenemos la matriz, exactamente, aquí la matriz, ¿no? Entonces tenemos 8 estados, ¿no? De conmutación.
cuando el A1, aquí tenemos A1 y B1, ¿ya? A1 y B1 están activos el A1 y el SB1 0, la corriente, tenemos positiva y negativa, ¿sí? El voltaje en la carga sería positivo, un voltaje VDC. Ahora tenemos cuando hacemos el corto, ¿no? Tanto SA1 como SB1 está en corto, el SA1 y el SB1 está en corto. Aquí tenemos voltajes 0 en la carga, ¿ya? Ahora, cuando tenemos abierto esos dos dispositivos semiconductores de potencia, también es un periodo en el que está en 0. Y de ahí tenemos nuevamente la conmutación 0,1, el inverso del estado 1 y 2. Y ahí en cambio tenemos voltaje negativo. Entonces tenemos voltaje positivo, 0, voltaje negativo, nuevamente 0, voltaje positivo y así continuaría, ¿no? Para este inversor ya no sería semipuente, sino tipo puente, ¿no? H. Tendríamos estos valores de distorsión armónica total, valor RMS y el valor RMS de la tensión de salida del voltaje, ¿ya? En este caso estaría en función del ángulo de disparo, ¿no? Estos son los dos circuitos, ¿sí?, básicos para entender la conversión de DC a AC. Aquí juega un papel muy importante la conmutación de los dispositivos semiconductores de potencia, ¿sí? Y ahí lo que se trabaja es justamente con esta modulación PWM, ¿no es cierto? Modulación por ancho de pulso, eso es lo que significa estas siglas, ¿no? En inglés, modulación, ancho y pulso, ¿ya? Entonces aquí tenemos las activaciones de los dispositivos semiconductores. Si se dan cuenta, aquí está el S1 y aquí está el S2, ¿ya? Entonces ya no es una señal pulsante, ¿no?, sino que esta es variable, ¿sí? El ancho de pulso es variable. Y para obtener esta respuesta de aquí, ¿sí?, le hacen a través de una comparativa entre dos señales, una señal senoidal, ¿sí?, y una señal que se conoce como diente de sierra, ¿no?, o triangular. Me parece que algún compañero de ustedes quiere ingresar. Ok. ¿Ya? Entonces vamos a explicar un poquito cómo le hace esto, ¿no? Ya. Entonces miren. Si ustedes se fijan, aquí el pulso positivo, ¿ya?, está dado cuando la curva roja es mayor a la señal triangular. Entonces en este periodo de aquí, que es justamente el pulso negro, el pulso que estaría generando el dispositivo semiconductor 1, ¿sí?, la línea roja está por encima, entonces es un pulso positivo, ¿ya? Si le vemos acá, en esta partecita de aquí, en cambio sucede lo contrario, ¿no? La curva de la onda triangular está por encima de la roja. Entonces cuando esto sucede es un 0. Aquí basta con colocar, ¿qué sería? Un comparador, ¿no? Un amplificador operacional entre las dos señales y podemos obtener esta señal a la salida, ¿no? Entonces comparamos estas dos formas de onda, ¿ya? Y dependiendo de cuál está mayor, ese responderá, ¿no? El color rojo es mayor, acá entonces dará un pulso positivo. Vamos viendo nuevamente acá. En esta parte la gráfica roja está por encima de la triangular, entonces es un pulso positivo.
Si es al revés, sería 0. Pulso positivo sería 0. Entonces, miren, este ancho ya no es constante, ¿no? Y al nosotros tener una señal de este tipo, ¿ya? Estaríamos semejando, ¿sí? Una señal fundamental bastante parecida a la senoidal, ¿ya? Si esta es la señal con la que se dispara el dispositivo semiconductor de potencia, entonces el voltaje que yo voy a tener a la salida sería este, ¿no? Verán que estamos analizando el circuito del semipuente, el que tenía pulso para arriba y pulso para abajo, pulso para arriba y pulso para abajo, ¿se acuerdan? Ya, ese es el que estamos analizando. Entonces, como eran complementarios, ¿no? El S1 era complementario del S2, entonces donde este es positivo, el de abajo es 0. Donde el de arriba es 0, aquí, el de abajo es 1. ¿Ya? Son complementarios. Entonces, Ese es más o menos perdón, disculpe, ese es como la negada. Así como exactamente, es la negada, ¿no? Lo que hablábamos en la clase anterior. Es justamente la misma señal, pero está negada, ¿no? Entonces, si arriba es 0, abajo es 1. Si arriba es 1, abajo es 0. Ahí por negando, ahí entiendo, se le hace más fácil. Como ya habíamos visto eso. Claro. Entonces, si estas dos señales son las que nosotros conectamos a la base de estos transistores, IGBTs, entonces la respuesta que yo voy a tener de voltaje va a ser esta. Cada vez tengo un ancho diferente. Un ancho diferente. Aquí me gana el positivo, si se dan cuenta, ¿no? En esta parte tengo más positivo que negativo. Tengo más positivo que negativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy en el semiciclo positivo de la onda roja, si le ven. En cambio acá tengo más negativo que positivo. Tengo más, Pero, dígame. hacer una duda. Y en el momento que haya que llega a 0 y a uno se conecta a la otra, ¿qué pasa en ese circuito en esos momentos? Siempre tengo esa curiosidad, esa duda. ¿Se queda sin energía? A ver, me repite, no le entendí. Cuando llegue a 0, ¿en qué parte? O sea, por ejemplo, está en positivo y se baja llega hasta ahí. Hasta que suceda, vuelva a subir. A Esa ver, parte no lo ¿me comprendo. está hablando de la línea roja o de la línea El voltaje, el PWM? voltaje. La del voltaje, la de color azul. Sí, sí, exacto. Ya, es una señal alterna, ¿no? La señal azul tiene positivo, tiene negativo. Es como la señal que nosotros tenemos en nuestro tomacorriente. Nuestros motores, nuestros equipos, no es que se detienen, ¿no? Porque están utilizando justamente la parte alterna para funcionar. Ya, acuérdese qué cargas nosotros conectaríamos a una señal alterna. Sería un transformador, ¿no es cierto? Tiene sentido que sea alterno. ¿Por qué? Porque la inducción magnética se genera con una variación de la corriente, una variación del voltaje. Si no tuviéramos variación, el transformador no funcionaría. Por eso es que no podemos conectar un transformador a una pila, no podemos, porque no estaría generando nada en el secundario. Tiene que haber una variación para que funcione. Eso en el transformador. En los motores, de la misma manera, es bajo el mismo principio, ¿no? De la inducción magnética. Entonces, un motor, tanto DC como, bueno, no el DC, sino el alterno, el de corriente alterna, necesita generar este campo magnético para que pueda girar el rotor. Esas serían las cargas principales. La resistencia, en una resistencia no importa si la corriente va y viene, ¿sí? La resistencia seguirá haciendo su valor. Cambiémosle la resistencia por una niquelina, un calentador, ¿no? Entonces, esa niquelina no se va a ver afectado si el voltaje está positivo y de ahí baja el negativo. Si está positivo, baja el negativo. ¿Ya? La frecuencia es tan, ¿qué sería? Más rápida de lo que el sistema responde, ¿no? Ningún sistema va a prenderse, se va a apagar y se va nuevamente a prender en sentido contrario. Se va a apagar y se va a prender. No, sucede Entonces, eso. entonces entiendo que el giro
revoluciones que ya se ha dado en el motor, seguirá girando hasta que vuelva a darle energías. Claro, Entonces, es que ya nunca, la variación es la que le hace, es que ya, eh, generar el campo magnético, ¿no? ya esa es la que hace las revoluciones, que hace genera las revoluciones del motor. Claro. Hasta que se solucione eso en la energía, entonces él seguirá girando con sus revoluciones que ya ha causado por el campo magnético. Sí, acuérdese que aquí viene el concepto que habíamos hablado, ¿no? Del RMS, el valor eficaz. Por ejemplo, usted puede decir, ¿no? Y eso es lo que decíamos revisando el valor RMS en una clase anterior. Si yo tengo una parte positiva, ¿ya? Y tengo una parte negativa, el promedio de eso me da 0. Significaría que si yo conecto algo a esa señal, no se va a mover. Y no es así, ¿no es cierto? Si yo conecto algo, un motor, a esa señal, el motor va a girar. Por eso es que no nos sirve, por eso es que no nos sirve calcular el promedio. Por eso es que nos sirve calcular el valor medio cuadrático y por eso es el voltaje RMS, que es el valor medio cuadrático. ¿Ya? Entonces, el valor medio cuadrático ya me da un valor al cual sí está obedeciendo la carga que nosotros estamos conectando a estas señales. Si se acuerdan de esa parte que revisamos de los valores RMS, ahí justamente decíamos, ¿no? ¿Qué sentido tiene que yo tenga una parte positiva, una parte negativa? El promedio me va a dar 0 y con un voltaje medio igual a 0 sería que mi máquina o mi carga no funcionaría, pero no es así. Y por eso es que se cambió del voltaje medio al voltaje medio cuadrático. Matemáticamente ahí sí ya tiene sentido, ¿no? El cálculo del voltaje RMS. Y es justamente lo que mide un multímetro. Un multímetro mide el voltaje RMS. De no, si es que nosotros pusiéramos el multímetro en el tomacorriente de 110 voltios, 60 hercios, que tiene 110 y menos 110, 110 y menos 110, mediríamos 0, pero no es así, ¿no? Nos mide el 110, que es el valor RMS del voltaje que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, regresando a este circuito, vamos a ver, ¿no? Nuevamente lo que teníamos aquí. No, en el de acá, en el semipuente. En el semipuente, más acá. Aquí, ¿ya? Aquí lo que teníamos es el voltaje positivo y voltaje negativo. Pero estos periodos eran iguales. El mismo tiempo lo tengo en positivo, el mismo tiempo lo tengo en negativo. ¿Ya? Entonces, más o menos el aproximado en senoidal de esta señal sería la gráfica que tenemos en color azul, ¿no? Vendría a ser esa la senoidal. Dígame. Nada, ingeniero, fue mi hijo que por borró lo Ya. tocó el teclado. Ok. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que no vamos a tener esta señal positiva durante todo este tiempo. Vamos a tener segmentos. Segmentos positivos, segmentos negativos, segmentos positivos, segmentos negativos. Pero modulado el ancho del pulso, ¿no? Entonces pasamos de esto a lo que estábamos viendo acá. Y esto nos da una curva cada vez más cercana a la sinusoidal. Entonces miren, ahora, ¿se acuerdan que lo que acabamos de ver, no? Teníamos hasta aquí positivo una sola y de aquí negativo otro periodo. Ahora no, ahora lo seccionamos, ¿sí? Tenemos varios periodos positivos y negativos y acá negativos y positivos, ¿ya? Y nos da una mejor aproximación de una onda senoidal. Aprovechamos de mejor manera la energía, ¿sí? Para que nuestra carga vea el voltaje, ¿no? El voltaje eficaz es mucho mejor,
¿Ya? Entonces ese es el cambio que hemos hecho, ¿no? En vez de colocar una señal constante y negada para disparar los IGBTs, utilizamos una señal PWM, ¿ya? Y con eso también a la salida en el voltaje obtenemos una señal PWM. Y esta es una mejor aproximación a una onda senoidal. ¿Ya? Para hacer este circuito, ya con este circuito podemos nosotros ir también controlando, ¿no? Controlando el ancho de pulso y podemos controlar también la frecuencia, ¿sí? Podemos ir controlando la frecuencia, controlando la potencia también que sale. Entonces ahí podemos generarnos un circuito de control, ¿no? Aquí tenemos los pulsos, que va a ser función de los dos datos de referencia, ya de las dos señales. Y aquí, como decíamos, ¿no? Es el S1 y el S2 es el mismo S1 pero negado, ¿no? Aquí está la compuerta de negación para obtener el valor opuesto. ¿Ya? Y estas señales son las que disparan a los IGBTs. Entonces miren, con esta modulación nosotros ya podemos tener un mejor control, ¿no? De la amplitud de la señal. Obtener esta señal también, ¿sí? Que dispare a estos dispositivos semiconductores y obtener esta señal como voltaje de salida del circuito, lo que vamos a conectar a la carga, nos generarían, ¿sí? Los famosos armónicos, ¿ya? Aquí están los armónicos, ¿sí? Y son, como les había dicho en alguna clase anterior, son múltiplos de la frecuencia fundamental, ¿ya? En este caso, si nosotros queremos que el convertidor de C a C, si nosotros quisiéramos obtener una AC de 60 Hz, ya esa sería la fundamental, donde estaría la mayor potencia, ya, y los armónicos serían múltiplos de esa fundamental, ya. Cada vez la potencia de estos armónicos va disminuyendo. Por lo general, la mayor parte de potencia se quedan en los dos primeros armónicos, ¿no? Pero bueno, el análisis de esta parte de aquí ya forma parte del diseño, ¿sí? Del sistema. Entonces, solamente para conocimiento general, ¿no? La parte de lo que son armónicos. Ahora, si aplicamos la señal PWM al circuito puente H, ¿ya? Igual estaríamos obteniendo un voltaje entre A y B, ¿sí? También modulado, ¿no? En el ancho de pulso. Entonces también vamos a tener el mismo efecto, ¿ya? En este caso, ¿se acuerdan que era un poco más suave? Porque tenemos la parte de los segmentos en los que van con cero, ya que van en el punto cero. Pero aquí se está eliminando esa parte, ¿no? Se está obteniendo la misma señal alterna, la misma señal PWM, no hay descansos en cero, ¿sí? Entonces pasa del voltaje de la fuente en positivo al negativo. Ya, se hace una inversión nada más. Es exactamente el mismo caso, ¿no? Acá se hace una modificación que le hace mucho más senoidal todavía. Miren la señal a la salida. Ya no tenemos como acá, ¿no? Positivos y negativos en todo el rango. ¿Sí? En todo lado tenemos positivo y negativo. Ahora vamos a tener modulado en PWM, sí.
pero solamente positivos y ceros, y acá solamente negativos y ceros. Cada vez le haríamos mucho mejor, le estaríamos mejorando mucho más a nuestra señal de salida, ¿no? Y miren la respuesta que tendríamos en armónicos, ¿no? Ya estaríamos, miren, en el orden de los 30, acá teníamos muchos más armónicos, ¿no? Miren, tenemos al 15 sería 15 de la frecuencia fundamental, al 30, entre el 40 y el 50, y por el 60 tenemos muchos más armónicos. El momento que nosotros convertimos la señal en esta, ¿sí? Como les digo, ¿no? Cada vez nos vamos semejando más a una senoidal, lo que significa que nuestros armónicos cada vez también van a ser menores. De eso se trata, ¿no? En estos circuitos convertidores. De pronto, hacer positivo y negativo no es misterio, sino disminuir los armónicos que se generan por ese switcheo. Ese es el reto en estos tipos de convertidores. Entonces, ¿cómo logramos ahora que tengamos voltajes solamente positivos y voltajes solamente negativos modulados en PWM? Acá lo que se hace es, ¿se acuerdan de la señal alterna de color rojo que se comparaba con la triangular? Ahora tenemos la señal en rojo y su opuesto, su negada, ¿ya? Verán que estas señales de acá arriba son señales de control, ¿no? O sea, no es el 110, 60 Hz, no, es una señal oscilante, es una señal alterna que nosotros podemos tenerle solamente para el control, para el disparo de los dispositivos semiconductores, ¿ya? Y una señal triangular también solamente para el disparo de los IGBTs. No es Como señal de frecuencias nomás, potencia. ¿Perdón? son frecuencias nomás, señal de frecuencia. Claro, son señales de frecuencia, no son las señales de potencia, solamente esto sirve para obtener las señales de disparo. Acuérdense que la señal de disparo es 0,5 voltios, 0,5 voltios, 0,5 voltios. ¿Ya? Entonces, estas señales no es que sean de 110 voltios, nada de eso, ¿no? Son señales de referencia nada más, ¿no? Usted hace un oscilador. Sí existen circuitos, ¿no? Hay circuitos electrónicos osciladores que me generan esta señal triangular. Hay circuitos que me generan señales cuadradas. Hay circuitos que me generan estas señales también alternas, ¿no? Pero solamente es para el control. Esto no es del circuito de potencia, ¿ya? Entonces, si a esta señal alterna yo le coloco, ¿sí? Dentro de la comparativa, también que sería el complemento, ¿sí? La señal opuesta. Entonces, miren, ahí ya estaríamos hablando de solamente valores o positivos o negativos, ¿ya? Ya eliminamos la parte de los negativos en el primer semiciclo y de los positivos en el otro semiciclo, ¿ya? Estas señales más se las encuentras por decir, en esos aparatos así, por decir, en ambulancias, como están están esas cosas que miran los signos vitales, más o menos así. Claro, exactamente. Sí, en una ambulancia, acuérdese que es un vehículo, ¿no? ¿Qué tenemos en un vehículo? No tenemos un generador de AC, lo que tenemos es una batería, ¿sí? Fuentes de C. Pero los equipos médicos, como lo menciona el compañero, los equipos médicos tienen que ser conectados a una fuente alterna, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un inversor. Entonces, en las ambulancias existen inversores, eso sí, bien buenos, ¿no? Para que no dañen a los equipos médicos y que no altere tampoco su funcionamiento, ¿no? Y sobre todo, con la menor cantidad de armónicos, porque todos los equipos médicos que estarían conectados a ese inversor, ¿ya? Estarían afectados por estos armónicos. Y usted sabe que la mayoría de los equipos médicos son electrónicos. Entonces, en algún momento, estos valores de armónicos pueden interferir en la señal, ¿no? También tenemos, bueno, eso también se ve, esos cambios de DC a DC en los buses mismos interprovinciales, porque, por ejemplo, para cargar los teléfonos,
ya viene en cada asiento para cargar los teléfonos directamente USB. Sí, ese es O de sea, ahí ya- CDC. Ujú. Ahí por eso digo que convierten de la batería a... Pero yo siempre he tenido la duda porque, por ejemplo, bueno, ahora ya entiendo que así mismo como se va descargando la batería, así mismo la parte mecánica se encarga de convertir parte eléctrica y volver a cargar la batería. Ujú. Ya, porque ya es por eso puede abastecer para todo el sistema eléctrico de diferentes voltajes que hay en el carro, porque los televisores son a 110 Claro, y los DVD. de hecho, en un vehículo o en el bus de transporte, la batería actúa únicamente cuando obviamente el motor está apagado y usted prende algo eléctrico, ahí estaría consumiendo energía directamente de la batería. Y el arranque, el motor de arranque del motor es el que más le consume energía cuando se está arrancando a la batería, ¿ya? Le consume energía. Pero una vez que el motor se prende, el que da la energía eléctrica a todo el vehículo ya no es la batería, es el famoso alternador, y que es un generador de electricidad. Y ojo, ese generador es un generador de corriente alterna y es trifásico, sino que se le coloca diodos, ¿sí? Y pasa del trifásico en alterna, pasa a continua, y por eso es que por una parte carga la batería y por la otra alimenta a todo el circuito eléctrico del vehículo. Y luego debe haber otro para volver a convertir a corriente alterna para los televisores. Al Claro, televisor, el si es DVD. que van a colocar un televisor, ahí va otro, ahí iría uno de estos, ¿no? Ahí iría uno de estos inversores que coge la batería, ¿sí? Y entrega aquí. Este de aquí sería la batería del carro y entregaría esta señal de aquí. Y con eso ya puede funcionar el televisor, ¿no? ¿Ya? Ya ahí sí te va claro. Entonces, miren, en este tipo de convertidores, lo más importante, ¿sí? Lo más importante no tanto es ver de dónde saco positivo y negativo, eso ya quedó más que claro, ¿no? Aquí lo importante es reducir los armónicos que se van generando. ¿Cuándo se genera un armónico? Cuando pasa bruscamente de un valor de voltaje a otro valor de voltaje en un instante. Esos cambios bruscos son los que generan los armónicos. ¿Ya? Entonces, reducir esos armónicos es la parte fundamental de estos inversores, ¿no? Entonces, para eso hay estas técnicas de modulación por ancho de pulso y todo lo demás. Listo, dinero. Mañana nos vemos el martes. Nos vemos el miércoles del carnaval. El miércoles ceniza. Sí, claro, de aquí nos estaríamos viendo el día miércoles, ¿no? Dependiendo de si no hay alguna otra disposición por parte de las autoridades, ¿no? A ver, antes de cortar, déjeme la asistencia, por favor. Tomar la asistencia. Y con eso estaríamos terminando la clase. Me responde a la asistencia, por favor. Vamos con Álvarez Darío. No está. Bone Edison. Presente, profe. Gracias. Cortés Brian. No está. Presente, profe. ¿Quién? ¿Cortés Brian? Álvarez. Presente, profe. A ver, Álvarez está presente. ¿Quién más me dijo presente? Cortés. Cortés, listo. Delgado Jorge. Presente. Gracias. Estupiñán John. No está. Hernández Justin. Presente, profe. Gracias. Ibarra Derek. Presente, Justin. Profe, Estupiñán, presente. Estupiñán, ok. Ibarra Derek. No está. Jama Darwin.
Presente, profe. Gracias. Lara Vidal. Presente, ingeniero. Gracias. Perlaza Eliana. No está. Quiñones Lourdes. Presente, profesor. Ya. Compañera Eliana sí está, ingeniero. Prueba con el profe, ahí estuvo. Eliana sí está. Perlaza Eliana. Ok. Sí, sí. Quiñones Olmedo Heiner. Presente, profesor. Gracias. Reasco Juan. No. Valencia Wagner. Presente, profesor. Gracias. Velasco Lisset. Presente. Gracias. Listo, entonces no está Ibarra Derek y tampoco Reasco Juan, ¿no? Los únicos que no han asistido. Listo. Listo, entonces jóvenes, eso sería todo por hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana, ¿no? Luego del feriado. Que tengan un buen feriado, ¿no? Eso sería todo y que tengan una buena noche también el día de hoy. Igualmente, profe, pasó bien. Feriado. Gracias, pasen bien, buen feriado. En este feriado está peligroso.